Hola, ¿qué tal? Un placer saludaros de nuevo y qué mejor manera de comenzar este nuevo curso que con la entrevista a un antiguo alumno del Aurum Project Academy. Veréis, a la hora de realizar el examen de certificación PMP surgen muchas dudas entre los alumnos. ¿Cómo es el examen? ¿Cómo prepararse adecuadamente? ¿Cómo son las preguntas? No os preocupéis porque esto es normal. Vais a realizar una inversión económica, vais a realizar un esfuerzo de trabajo y estudio y queréis obtener buenos resultados. ¿Y qué mejor opción que conocer de primera mano la experiencia de un alumno que ha superado con éxito el examen de certificación? Pues de esto trata el vídeo de hoy, de que un alumno de nuestra academia os cuente cómo ha sido su experiencia durante todo el proceso hasta obtener la certificación. Quédate a ver el vídeo porque encontrarás muchos consejos que te serán de gran utilidad. Así que comenzamos el vídeo, no te pierdas ningún detalle. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hacer una entrevista muy especial a un antiguo alumno de nuestra academia, del Aurum Project Academy. Hablamos con Aitor Ridaura, y os hago una pequeña presentación sobre él, ¿de acuerdo? Pues Aitor es ingeniero aeronáutico por la Universidad de Cataluña. Y él, hasta el momento ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la automoción. Tenemos la tremenda suerte de tenerlo con nosotros. Ha aceptado muy amablemente a realizar esta entrevista para que, sepáis cuál ha sido su proceso a la hora de obtener la certificación PMP. Así que, Aitor, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, gracias. Un placer tenerte aquí con todos nosotros, la verdad. Sinceramente, lo primero que tengo que decirte es darte la enhorabuena, porque recientemente, creo en el mes de julio, ¿cierto? Efectivamente, has adquirido la certificación PMP, Aitor. Entonces, como decía, la idea es compartir con todos los alumnos y con todas las personas interesadas, cuál ha sido tu experiencia a lo largo de todo este proceso para finalmente terminar con éxito y adquirir tu certificación PMP. Lo primero, la primera pregunta es una pregunta un poco obligada, ¿no, Aitor? Es, ¿qué te llevó a decidir, obtener la certificación PMP? ¿Por qué decidiste, en este caso, obtener esta certificación? Francisco, pues la verdad quería darle un cambio de rumbo a mi carrera profesional y creo que la mejor manera de tanto de aprender unos conocimientos que probablemente me faltaban y también de dar a conocer mis habilidades y mis conocimientos a otras empresas en las cuales pudiera estar interesado, desde luego creo que la certificación PMP es algo obligado, ¿no? Tanto muchas empresas lo consideran como ya algo obligatorio y otras muchas lo consideran como un extra más que deseable. Entonces había diferentes certificaciones, pero yo creo que la de la certificación o la asociación del Project Management Institute es el estándar más global y de más renombre también. Entonces esas fueron los indicativos por los cuales decidí certificarme como PMP o al menos intentarlo, ¿no? Claro. Digamos que mediante la certificación buscamos y se consigue en muchos casos lo que es un impulso profesional, ¿no? Bien si estás ya en una empresa, ¿no? Para consolidarte y afianzarte y seguir creciendo dentro de esa misma compañía, o bien en procesos de selección, ¿no? Nuevos procesos de selección que, como tú bien decías, en muchos casos o es un requisito
o es un requisito que o lo tienes o no puedes optar a digamos, a ese empleo, o es un requisito deseable, ¿no? O es un requisito bien obligatorio o deseable. Entonces, pues como bien decía, pues la certificación PMP, pues en este sentido es un plus, ¿no? A tener. Y bueno, lo siguiente, ya que decidiste dar este paso, oye, ¿por qué contactaste con Laurum Project Academy? ¿Qué te llevó a ti a elegirnos como, bueno, pues como academia, como centro de formación que te ayudó en todo este proceso, ¿no? En todo este camino? Pues es curioso porque la verdad que yo nos conocía y fue a través de una antigua compañera mía de trabajo, Mar, que habíamos trabajado durante varios años juntos, incluido en un mismo proyecto, y ella estaba apuntada en un curso de sacarse también de preparación del certificado PMP en una escuela de negocios. Y me comentó que ella no estaba muy contenta con ese curso y estaba viendo vídeos de Laurum Project Academy por YouTube, online, y me comentó que tú, Francisco, pues dabas una manera de explicar las lecciones y transmitir tu experiencia y el conocimiento de una forma mucho más entendible y mucho más fluida. Y entonces esa recomendación por parte de mi compañera, que había sido también mentora mía en mi último puesto de trabajo, pues fue la recomendación que yo seguí después de ver un par o tres de visionado vídeos tuyos, los cuales, después también de ver por supuesto, las características del curso y todo, lo que me inclinó para decidirme por vosotros, la verdad. Estupendo. Digamos un poco el boca a boca, ¿no? Alguien de referencia de tu entorno, pues te comentó, ¿no? También a través de, bueno, pues como tú bien dices, de nuestros vídeos, ¿no? Y nuestro contenido. Genial, estupendo. Y en este sentido, una vez que ya decidiste de dar el salto de, bueno, pues inscribirte en el curso, ¿qué te pareció en sí? Pues bueno, pues lo que es el curso, ¿no? Todo el contenido, el material didáctico, el contenido, cómo eran las clases, cómo era la relación también con el tutor. Creo que es positivo también que los futuros alumnos, bueno, pues conozcan, ¿no? Este aspecto de nuestra formación. Pues la verdad que al principio era un poco escéptico, no te voy a engañar, pero nada más empezar la primera clase vi que pues ya había contenido disponible en la plataforma del alumnado online. Vi que tenía también disponible los cursos pregrabados y que semana a semana íbamos a hacer esa clase de los viernes, y también al poco tiempo iba a estar disponible, y la verdad que tanto los medios, las fichas de estudio, todo el material de cara a seguir las clases, las fichas y el respaldo también muy importante de la asociación de Rita, con ese libro tan potente y tan bien resumido, para no tener que aprender directamente del PMBOK, que es más bien un estándar y no algo con lo que pues un alumno pueda estudiar. La verdad que lo vi como algo impresionante y sin duda muy necesario, y que bueno, la verdad que creo que no todas las academias de curso de preparación de examen tienen esa asociación con Rita y tienen esta calidad en los medios y en todo lo que se proporciona en Laurum, la verdad. Genial, estupendo. La verdad que muchísimas gracias, Aitor, por tus comentarios. Y bueno, en cierto modo es entendible, como tú comentabas, ese escepticismo previo, ¿no? Cuando realizamos una compra online, muchas veces hasta que no vemos los resultados, hasta que no vemos que efectivamente cómo va transcurriendo el curso, cuál es el contenido del curso,
cómo el tutor atiende las demandas del alumno en cuanto pues, a consultas, dudas, ¿no? Pues da un poco, bueno, pues como tú decías, de escepticismo previo, ¿no? Esto se va superando, pues una vez lógicamente se realiza la compra y ya entra de lleno en el propio curso. Por eso también es importante que nos vayamos a centros de referencia, como tú también comentabas, ya que nosotros, bueno, pues estamos asociados con RMC Learning Solutions, que es el tan conocido libro de Rita, ¿no? Entonces, es muy importante cuando elegimos un centro de formación irnos a un centro de formación de referencia, ¿vale? Contrastado, con material contrastado. Bueno, y ya una vez comentado los aspectos previos al propio examen, bueno, pues vamos a ver cómo fue ese examen, Aitor. Cuéntanos un poco, bueno, pues cuál fue tu experiencia en el examen de certificación. Y en este sentido, un poco la pregunta también obligada o más común que tenemos que hacerte es, oye, ¿cómo fueron esas preguntas? ¿Eran preguntas más predictivas, más ágiles? ¿Eran preguntas más híbridas? Pues en cuanto a mi experiencia, tengo mucho que contar, si me permites, Francisco. Sí, siéntete libre. Y la verdad que yo realicé la modalidad online, ¿no? Y el primer intento, digo primer intento porque no lo acabé, tuve un problema y cuando estaba realizando el examen apareció en segundo plano el navegador Óperas que buscaba una actualización de su programa interno y el aplicativo del examen se bloqueó por completo, salió un mensaje de alerta y me dijo, por favor, cierra esta actualización, este programa, el Óperas, y para poder continuar, ¿no?, el examen. Entonces yo no solo lo cerré, sino que lo desinstalé. Dije, no puede pasarme otra vez en este examen este mismo error, así que no iba a pasar de ninguna forma. Y una vez lo cerré y lo desinstalé, intenté continuar, reanudar el examen y la verdad que no pude. Me saltaba todo el rato el aplicativo para hacer una simulación de mi entorno, ¿no?, de la conexión a internet, de la cámara, del sonido, del micrófono, de todo. Y no conseguía entrar. Y tras 3 o 4 intentos con la gente de soporte del examen, no fueron capaces de entender por qué yo no podía reanudar el examen como estaba previsto si había completado pues, ese cierre de esa actividad sospechosa, entre comillas, del navegador, ¿no? Entonces, bueno, me dijeron que iban a revisar mi caso y creo que fueron 2 semanas más o menos, me dieron la resolución de que sí, había habido un problema técnico y por parte de ellos, de su aplicativo, no podía continuar ese examen, ¿no? Entonces, pues bueno, vi que tanto por parte de este agente externo que se encargaba de auditar el examen, que hay un profesional todo el rato vigilando al alumno mientras realiza el examen, tanto por esta parte de agente externo como por parte del PMI, me facilitaron un nuevo intento gratuito, por supuesto, y no me contó como uno de los 3 intentos que tenemos para superar el examen en un año, ¿no? Entonces, ese fue el primer intento. La verdad que estaba muy nervioso. Hacía pues 8 años que no realizaba un examen cuando acabé hace mucho tiempo la carrera universitaria, como tú bien has dicho, y la verdad que estaba muy nervioso. Le saqué la parte positiva a este fallo técnico y entonces vi, porque ya llevaba más o menos la mitad del examen, llevaba 1 hora y media aproximadamente, y vi el tipo de preguntas, qué tipo de entorno había, el tiempo que corría a nuestra contra, ¿no? Y parece algo que cuando estás relajado, cuando estás en casa, estás preparándote el examen, que luego si quieres hablamos de eso, no le das tanta importancia al tiempo y siempre sobra tiempo, pero cuando estás en el examen, la verdad que el tiempo es algo muy a tener en cuenta y que no es tan trivial. Entonces, bueno, gracias a esa pequeña experiencia o simulación, como un primer intento que luego no me contó, realicé al cabo de, creo que volví a estudiar a partir de esas 2 semanas o 3 del nuevo intento, otras 2 semanas, y entonces me volví a presentar
ya no estaba tan nervioso porque ya me conocía el entorno, conocía qué tipo de preguntas había. Es cierto que algunas incluso eran las mismas y las podía más o menos recordar. Por supuesto, después de hacer el examen no recordaba nada de los nervios que tenía, pero sí que una vez en ese segundo intento me acordaba de decir, hostia, esto lo he leído antes, ¿no? Entonces, la verdad que me encontré con unas preguntas de un entorno de metodología ágil y creo que, si bien parece que están a la par, no sé si es porque mi experiencia había sido más en un entorno predictivo y en un entorno ágil quizás no lo dominaba tanto, pero a mí me pareció que incluso podía haber más preguntas de la tipología de ágil que no predictivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como he comentado, ese primer intento de examen me sirvió para calmarme, para en ese segundo pues estar más calmado, ver que ya conocía ese entorno, no era la primera vez. Y también me acuerdo que me ayudó a generar una estrategia que no había considerado hasta la fecha. Si bien la mayoría de las preguntas son de única respuesta válida, y hay algunas que son de selecciona 2 o incluso selecciona 3 respuestas válidas, pero te dan creo que 6 respuestas disponibles. Había una tipología que no lo había practicado mucho, que era de relacionar distintos elementos. Por ejemplo, 5 enunciados con 5 tipologías de ese enunciado, ¿no? Entonces, esas preguntas en el primer intento me habían llevado mucho tiempo de solucionar y al final cuentan como una respuesta correcta más. Con esas que a lo mejor las puedes contestar en 30 segundos o en 45 segundos con un enunciado corto, te la sabes y respondes, ¿no? Entonces mi estrategia que había seguido en este segundo examen es todas estas preguntas que o bien eran de marcar más de una respuesta correcta o bien de relacionar elementos, ya sea 5 con 5 o incluso había habido alguna que era más larga, que eran pues esos 10 elementos y cuál era metodología ágil y cuál era metodología predictiva. Eso llevaba a lo mejor 2-3 minutos fácilmente, que era más de la media que yo consideraba para responder a cada pregunta. Entonces, todas estas, lo que yo hice y la estrategia fue, las marcaba para revisar y una vez hacías el primer tercio, el segundo tercio o el último tercio del examen, me dedicaba a repasar esas que no había contestado o que había marcado para responder. Lo cual me daba que si al final no tenía tiempo, porque tú al final decides cuándo realizar la pausa y lógicamente más o menos te vas a dividir las 3 partes del examen en tiempos equitativos, no en 3 partes de tiempo iguales, pues al final, si no tenía tiempo para contestar todas las preguntas, prefería haber contestado la mayor parte de esas que eran más cortas y que al final puntuaban igual. Entonces, como te digo, lo que hice fue contestar las preguntas más rápidas de contestar al principio y luego, una vez finalizaba esas, me marcaba tanto las que tenía alguna duda y quería volver a repasar como estas que no había contestado porque llevaban más tiempo. Entonces, esta estrategia yo creo que es muy válida y también te relaja porque o yo al menos estaba todo el rato mirando el contrarreloj, porque como he dicho, es uno mismo el que se gestiona el tiempo y bien podría haberme pasado 1 hora y media en el primer tercio del examen y luego no tener tiempo de acabar el examen, ¿no? Porque es uno mismo cuando decide realizar la primera pausa y la segunda. Entonces, creo que fue una estrategia muy bien pensada y que se me ocurrió a través de ese primer intento y que me gustaría compartirlo con los potenciales alumnos porque creo que es una buena manera de gestionar el tiempo, la verdad. Claro que sí. Fijaros, esto que dice Aitor, lo importante que es establecer una estrategia de cara a realizar el examen. Tenéis que tener en consideración que el hecho de realizar el examen es una prueba que es dura, ¿vale? Pero no es dura, es dura física y mentalmente, ¿vale? No es solo dura porque tengas que responder
180 preguntas, que se dice rápido, ¿no? Pero eso requiere de un esfuerzo mental y estar concentrado durante, fijaros, 230 minutos. ¿Eh? La media es de, creo recordar, 1 minuto con 27 segundos por pregunta. Y como dice Aitor, hay a poco que ya te tropieces en alguna que otra pregunta, pues ya vas a rebufo, ya vas tarde, ¿vale? Entonces es muy importante. Él supo, digamos, de un inconveniente como fue pues que el examen online tuvo que repetirlo, supo darle la vuelta y verlo como una ventaja para establecer una estrategia de cara a realizar el examen. Vosotros, gracias a Aitor, pues está compartiendo pues su experiencia, podéis utilizar la misma, yo la veo muy positiva, ¿vale? Y sobre todo, oye, tenéis que entrenar el examen de certificación. Tomaros el examen como verdaderamente y literalmente como un entrenamiento. Es decir, no es fácil estar sentado 230 minutos realizando un esfuerzo de concentración y mental muy importante, ¿vale? Entonces tenéis que realizar un entrenamiento previo, ¿no? Genial, Hitor. Pues la verdad que es súper interesante lo que nos estás comentando. ¿Quieres comentar más o algún aspecto que tú quieras comentar? Sí, la verdad que como dices, Francisco, el examen no es fácil, y no es fácil tampoco debido a esa gran cantidad de preguntas, esa gestión del tiempo que cada uno tiene que hacer. Yo, por ejemplo, si quieres ahora comento también, como te he dicho antes, cómo me preparé el examen, pero el kit de la cuestión y también lo que le da un prestigio a esta certificación es eso, es que no es fácil superar el examen, ¿no? Y no es fácil pues por esa gestión del tiempo, porque son muchas preguntas, puedes fallar muchas, y puedes fallar muchas porque las preguntas no son fácilmente descartables, o al menos la gran mayoría, las respuestas que son incorrectas, porque en muchos casos no es un absurdo las respuestas alternativas que no son correctas, sino son respuestas menos correctas a la mejor, pero que te hacen dudar en cada momento. Entonces, yo recuerdo que cuando realicé tanto el primer intento como el segundo intento que me certifiqué, que tenía muchas dudas en muchas preguntas porque no eran fáciles de responder. Y en muchos casos había más de una respuesta correcta. En cuanto a la solución, pues todo lleva un proceso, unos pasos, y la respuesta correcta era el primer paso que tú tenías que seguir para solucionar pues ese conflicto entre compañeros, ese conflicto que había surgido con el cliente, con esa situación, esa circunstancia que te planteaba el problema, y pues todo llevaba un proceso, y aunque había diferentes respuestas correctas, había una que era la mejor, o la que primero había que hacer para resolver ese conflicto o esa circunstancia que te planteaba el examen. La verdad que no era fácil en ninguno de los casos, y yo recuerdo haber tenido serias dudas de si me iba a certificar, porque en muchas preguntas me había quedado la duda de si realmente estaba contestando lo correcto, y me generaba pues el pararme y decir, vamos a plantear esta situación, vamos a ver qué haría yo como profesional, o qué haría el PMI, ¿no? que dictan estos expertos del PMI en cuanto a la mejor solución de cara a abordar esta circunstancia, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pues como decías, cuéntanos, a ver cómo fue ese proceso también de preparación al examen, Aitor. Pues lo que hice, Francisco, fue atender a las clases, obviamente, y recuerdo que después de cada clase veía el vídeo. Si bien nosotros cuando estábamos en la clase del tema la grabación duraba entre 4 y 5 horas aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, pero eran 4 horas de duración. Sí, es cierto que algunas veces pues la clase se extendía, ¿no? Entonces nos íbamos a casi 5 horas, sí. Recuerdo que de una clase a la siguiente, ese tema que tú me habías introducido y me habías explicado muy bien durante 4 horas con esos ejemplos
tan buenos debido a, pues eso, a tu gran experiencia en grandes proyectos, de mucho valor añadido, la verdad, si me permites. Y antes de esa siguiente clase yo cogía uno de los vídeos que había en Laurum Project Academy ya pregrabados del curso no presencial, el curso que no era online, que era 1 hora, y recuerdo hacer el visionado de ese vídeo, ver las fichas de estudio, estudiar y realizar el cuestionario de ese tema correspondiente, eso durante la semana antes de la siguiente lección. Y eso lo repetí con todas las lecciones. Cuando acabamos el curso, recuerdo, o a la vez que realizábamos el curso, recuerdo coger el libro de Rita, la última versión que estuvo disponible en el curso, y recuerdo haberme hecho, pues, subrayarlo y en el PDF, y recuerdo estudiar luego a partir de ese subrayado, de ese resumen que yo me había hecho, con tus comentarios de esto es importante y puede salir en el examen, o esto es difícilmente probable que salga, ¿no? Entonces, a partir de ese resumen, leí hasta 3 veces el examen, hice exámenes de test de la plataforma del Laurum Project Academy, y como sabrás, Francisco, pues adquirí un extra de exámenes de simulación que realicé hasta 2 veces en la plataforma de Rita. Me fueron muy bien porque esos exámenes de simulación tenían la longitud igual a la del examen de certificación. Entonces fue una simulación, una preparación muy buena en cuanto, pues eso, a lo que hemos comentado antes, ¿no? La gestión del tiempo para responder preguntas, ver estas preguntas de clasificación, estas preguntas a veces gráficas, incluso te daban la opción de tomar notas, ¿no? Como en el examen oficial, que puedes tomar notas si es online, pues en la plataforma del examen, y si es de forma presencial, pues en una hoja en blanco que te facilitan en el centro del examen, ¿no? Entonces fue una forma muy, muy interesante y con mucho valor la de poder realizar estos exámenes de simulación, y yo creo que imprescindible. Lo que también me sirvió mucho fueron las tarjetas de estudio, que parece una tontería, pero cuando estás 5 o 10 minutos en cualquier lado haciendo cola en el supermercado, o haciendo cola en el dentista, o en la consulta de lo que sea, pues sacas el móvil, entras en la plataforma online de Laurum Project Academy y realizas el estudio de esas fichas de estudio, de a ver si tarjetas de memorización, ¿no? Creo que le llamas, y te sirven muy bien para reforzar todos los conocimientos que has dado, ¿no? Obviamente, con asistir a las clases, que nadie se engañe, ¿no? Que nadie se engañe, que con solo asistir a las clases, estar de oyente y ver el vídeo, ya sea el vídeo de streaming, el que ha sido grabado, o el vídeo pregrabado, que es de una duración más escueta, pues con menos interacción con el alumno, quizás menos ejemplos que podías dar o que dabas en la clase online. Solamente asistiendo a eso, obviamente creo que no se puede aprobar el examen, y hay un gran esfuerzo detrás por parte del alumno, tanto de estudio, de aprender toda la teoría detrás, que no se puede dar tampoco en esas 4 horas de clase que yo estaba en cada clase que dábamos, y también pues ese esfuerzo del alumno en prepararse el examen, no solo estudiar, sino ver qué tipo de preguntas pueden preguntarte en el examen, y que desde luego ninguna fue la misma, porque obviamente no se puede, y de hecho está prohibido compartir las preguntas exactamente, pero sí que muchas eran muy parecidas, creaban situaciones muy parecidas, y la tipología era pues prácticamente la misma. Entonces
obviamente hay que estudiar y hay que hacer exámenes y cuestionarios para al final ponerse en la piel del PMI y responder a las preguntas del examen como si fueras un experto en Project Management más, o al final pues lo eres, ¿no? Pues porque has adquirido esos conocimientos, has adquirido esa experiencia que es necesaria para poder participar en el examen de como mínimo 3 años, pues al final pues obtienes una certificación que certifica pues eso, ¿no? Que eres un profesional de la gestión o de la dirección de proyectos. Claro, fijar, aquí hay un aspecto muy importante que yo siempre digo también a mi alumnado, que es, oye, tú podrás tener el mejor material didáctico disponible, pero esto es cosa de dos, ¿sí? Es decir, hay una parte que es la parte de docencia y nosotros, en nuestro caso, desde la academia, ponemos a disposición del alumnado pues toda la serie de vídeos, del libro de Rita, todas las fichas, las tarjetas de memoria, los bancos de simulación, pero hay una parte que es el compromiso que tenga el alumno o la alumna en obtener la certificación. Al final eres tú quien te presentas al examen, al final eres tú que tiene que estudiar, sentarte y estudiar. Y no hay fórmulas magistrales. Digo esto porque en internet hay pues muchos vídeos en el que se dice, oye, pues ¿cómo obtuve mi certificación PMP en solo 15 días o en solo 20 días? De verdad, huid de estos cantos de sirena, ¿vale? Porque, a ver, no voy a decir que es imposible, pero desde luego es muy, muy difícil que podáis hacerlo así. Es decir, todo esto está pensado y tiene unos tiempos que son necesarios, pues tanto para recibir el curso de certificación, como luego pues para adquirir los conocimientos necesarios. Esto no es como, no sé si recordáis la película de Matrix, en el cual a Neo, ¿no? Se conectaba aquí, chas, y se aprendía como una máquina todos los conocimientos y ya está. No, eso no es así. Eso, el ser humano se necesita un tiempo porque no es un examen fácil y son muchas cosas las que tenéis que aprender. Pero bueno, ya habéis visto que con compromiso, con dedicación y con estudio, pues se consigue. Y estáis viendo cómo Aitor, en este caso, pues lo consiguió, ¿no? Aitor, una pregunta concreta sobre el examen. ¿Te aparecieron muchas preguntas de cálculo? Preguntas del tipo de valor ganado en el cual tú tuvieras que hacer cálculos. No, en mi caso no. ¿Te apareció alguna pregunta de valor ganado? De valor ganado, sí. No había necesidad de realizar ningún tipo de cálculo, ni eran, digamos, sencilla entre comillas, que tú a través de ese enunciado, ¿no? Hacías una lectura y pues podías efectivamente responder, dar elección correcta a cada una de las opciones, ¿no? Eso es. Por ejemplo, algo que también a lo cual yo estaba un poco nervioso era, por ejemplo, de alguna forma, si me preguntaban sobre cuál era la ruta crítica, ¿no? Y con ejercicios contigo, y luego yo en mi casa tranquilamente me había puesto a hacer ejercicios también de ruta crítica que hasta el curso, pues en mi experiencia profesional no había hecho hasta la fecha, ¿no? Ningún ejercicio de ruta crítica, y en el examen, por ejemplo, a mí no me salió. Sí que es cierto que es muy fácil pues realizarlo, y una vez que lo conoces pues ya no se te olvida, porque además es algo casi incluso hasta divertido, ¿no? Vas viendo pues cómo hacen una especie de camino y llegas como al final y luego vuelves para atrás. Pero no me salió ninguna pregunta y bueno, pues no sé, en este caso, por ejemplo, hubiera sido una pregunta a la cual le hubiera tenido que dedicar mucho tiempo, y está bien que no me haya salido, al menos en mi caso, pues porque pues te da tiempo para otras preguntas, pero por supuesto yo creo que hay que mirarlo porque no es algo descabellado que no pueda salir, y si no lo tienes por la mano pues vas a tardar más, ¿no? Y en ese caso pues yo también, aunque me lo hubiera dejado para el final, pues
hubiera necesitado cierto tiempo para responder. Fijaros también aquí lo que comenta Aitor es importante porque, en cierto modo, el examen de certificación también va evolucionando, ¿vale? Ya no es necesario estudiarse cuáles son las entradas, las salidas, las relaciones de todos los procesos, ¿no? Desde el punto de vista predictivo. Son más preguntas, digamos, situacionales, ¿no? Este tipo ya de preguntas pertenecen a otra etapa. Tampoco es necesario ya, fijaros, las preguntas de valor ganado. Difícilmente se tiene que realizar un cálculo. Es decir, difícilmente son ya preguntas en las cuales tú tienes que sentarte y realizar cálculo, ¿eh? En este caso ya ese tipo de preguntas pues están desapareciendo del examen. Y otro tipo de pregunta que está desapareciendo cada vez más es la realización de la ruta crítica, ¿vale? En un diagrama, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante también? Porque, claro, igualmente el examen se está actualizando y se actualiza. Entonces, esto es importante para que focalicéis vuestros esfuerzos en aquello que es importante. Todo conocimiento es válido, como dice Aitor. La elaboración a mano de una ruta crítica de 6, 7, 8, 10 actividades está bien saberlo porque en definitiva, detrás de cada software lo que hay es esto, ¿vale? Pero de cara al examen de certificación, pues oye, tal vez si andas un poco apurado de tiempo y tienes que focalizar tus horas de estudio, es importante que sepas dónde, ¿vale? Entonces, aquí hemos tocado algunos aspectos que son importantes, que es, oye, pues el cálculo de la ruta crítica, el diagrama PER, pues sabemos ya que cada vez suele caer menos en el examen, es poco probable que caiga en el examen. Cálculos de valor ganado, pues igualmente, es poco probable. Y por supuesto, saberse pues cuáles son las entradas, las salidas, las relaciones entre todos los procesos directivos, de esto ya pues absolutamente nada, ¿vale? Entonces focalizaros en aquello que es importante. Sobre todo son preguntas situacionales y en las cuales tiene mucha importancia el aspecto de agilidad, ¿vale? La agilidad cada vez más es muy importante, ¿vale? La verdad es que sí, Francisco. Creo recordar, así a grandes rasgos, que entre un 80 o un 90% de las preguntas eran situacionales. Y ese 10% podría ser a lo mejor algo más teórico de conceptos, pero en ningún caso era la entrada de un proceso concreto o qué tipo de procesos tenemos en la etapa de iniciación o de planificación, etc. Esa parte de teoría tan más densa o más clásica no la tuve en ninguna pregunta y como tú has dicho, pues eso, un 80 o un 90% de las preguntas eran situacionales, tanto de conflicto, tanto de motivación, tanto de diferentes aspectos situacionales que te planteaba en ese enunciado en concreto y cuál era la mejor pues, respuesta para solucionar o para fomentar el trabajo en equipo o para motivar o para mejorar las relaciones cliente-proveedor, un sinfín de diferentes circunstancias o situaciones, ¿no?, que te planteaba, pero sí, prácticamente eso. La mayoría eran situacionales o prácticamente todo el examen. Claro, genial. Héctor, yo creo que hemos cubierto un poco la mayor parte, bueno, pues de las preguntas, ¿no?, que normalmente suelen hacer los alumnos de la academia. No sé si tú quisieras añadir también algo más a la entrevista, algún aspecto que tú quisieras comentar a las personas que bueno, están en vísperas, ¿no?, de certificarse o tienen en mente obtener esta prestigiosa certificación. Bueno, yo les comentaría que adelante, que es una certificación que es muy válida, es muy necesaria en nuestra profesión de dirección de proyectos, tanto a nivel nacional como sobre todo a nivel internacional. Empresas internacionales casi lo exigen todas y a nivel nacional cada vez es más. Por uno mismo también, porque si bien todos hemos trabajado en el área de la gestión de proyectos,
hemos cometido a veces malas prácticas, que son, pues eso, que se hacen en el día a día. Conoces la mejor manera de realizar esos procesos, cómo se deberían hacer, o bien la teoría por cuál hay que hacerla, además de otros muchos conocimientos que igual no has podido adquirir a través de tu entorno profesional y que los adquieres a nivel teórico a través de prepararse para esta certificación, porque al final pues, te preparas conociendo un modelo, ¿no? Un estándar, que es un consenso de muchos expertos a nivel nacional, como se sabe ya en el PMP, y las buenas praxis de esta profesión. También comentaría que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto al examen. Son muchas preguntas, es muy difícil, como hemos comentado antes, pero se puede, ¿no? Con ese esfuerzo, esa dedicación, ese estudio, esa interiorización de todos esos conocimientos, al final pues generan un resultado positivo si se tiene constancia, ¿no? Quiero decir también que recuerdo que una semana antes o una semana y media antes del examen hice, como comentado, un examen de simulación y saqué un 4,7, ¿no? La verdad que me asustó mucho sacar esa nota tan cerca de ese segundo intento, pero al final de ello aprendí, pude revisar cuáles eran las respuestas correctas, y no solo en esas circunstancias, sino es importante también aprender de los errores y no solo quedarte con la respuesta correcta, sino cuáles son las razones o la teoría que dicen que esa respuesta es la correcta y por qué las otras respuestas no lo son. Creo que tanto en los exámenes que están en la plataforma de la Aurum Academy como los que hay en la plataforma de RMC están tanto la respuesta correcta como por qué no son las otras respuestas correctas. Y es muy importante dedicarle también tiempo a entender cuáles son los fallos que ha cometido uno mismo, ¿no? Y aprender de los errores. Y recuerdo que esa semana y media antes del examen y después de ese suspenso casi garrafal, recuerdo que estaba nervioso, recuerdo que no realicé ningún examen más de simulación por lo que podía pasar y realicé exámenes más cortos, ¿no? Enfocándome en esos temas más específicos que había fallado, esas brechas de conocimiento que podía haberme causado ese suspenso en el examen de simulación, y centrándome en esos cuestionarios, esos exámenes más específicos, fueron lo que al final me ayudó a generar pues, más conocimiento de esas brechas de conocimiento que tenía inicialmente, y gracias a eso pues, pude aprobar. Y bueno, pues, al final cuando se realiza el examen pues tenemos 3 intentos. Yo en mi caso lo aprobé a la primera gracias a sacarle la ventaja de ese primer intento, que si bien estaba muy nervioso y me faltaba la mitad del examen, no sabía qué podía haber pasado, ¿no? Pero no hay que estar tranquilo, es un examen difícil, obviamente vas a estar nervioso, pero hay que intentar mantener la calma, haber intentado entrenar con cuestionarios cortos o exámenes de simulación para aprender del entorno, y adelante que se puede, ¿no? No es imposible, pero es difícil. Estupendo, Aitor. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, por compartir tu experiencia con todos nosotros. Y bueno, estamos en contacto y te deseamos lo mejor, Aitor, en esta nueva etapa. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros. Chao, gracias. Chao, chao.